Bienvenidos a su podcast Analismo Sano. Mi nombre es Federico Compeán. Y pues esta semana por ahí nos ganó un poquito el tiempo. Entonces estamos publicando, grabamos también tarde y estamos publicando pues un poquito tarde episodio. Normalmente, como saben, tratamos de que los domingos, lo más temprano posible, esté listo el episodio. Esta vez no pudo ser así. Sin embargo, bueno, aquí estamos. La idea es no dejar pasar como que era la semana y pues seguir platicando, ¿no? Esta semana fue un poquito complicado, no complicado, ¿no? Pero había por ahí una lista de temas de los que quería platicar, algunos tal vez un poquito más complejos que otros o requieren un poquillo más de investigación y por lo mismo, no había encontrado el tiempo para plantear pues la información, ¿no? de lo que quería platicar el día de hoy. Sin embargo, durante el fin de semana estuve terminando de leer por ahí uno de los mangas más famosos, al menos en la actualidad. No soy alguien que normalmente lee mangas, sin embargo, este en particular me llamó mi atención. Ahorita igual platico un poquito por qué, pero bueno, estoy hablando del manga de Berserk. No sé si tenga traducción al español, pero bueno, Berserk yo creo que así lo pueden encontrar en general. Los que conocen obviamente del manga que estamos hablando, pues yo creo que este va a ser un episodio interesante para ustedes. Los que no conocen el manga o lo conocen pero no lo han leído, pues la primera advertencia sería que eh, pues va a haber bastantes spoilers sobre el manga. No sobre la serie, que la serie creo que es un pedazo nada más, un arco del manga completo, pero va a haber spoilers de todo el manga. Y eso es lo que quiero platicar un poquito el día de hoy, ¿no? Sobre lo que es el concepto de la idea del mal en Berserk. Y obviamente de ahí tratar de disparar algunas reflexiones pues más allá de lo que el mismo manga ofrece, ¿no? Entonces, otra vez, si no han leído Berserk, no significa que no puedan entender lo que vamos a platicar aquí en el capítulo. Digo, al final es una discusión altamente conceptual también. Sin embargo, sí, pues va a haber fuerte cantidad de spoilers, ¿no? Entonces, si tienen planeado leerlo, que yo se lo recomendaría de entrada, ¿no? Si no lo han leído, búsquenlo. Hay varios lugares en línea que lo pueden conseguir. Creo que es más fácil conseguir, obviamente, las traducciones en inglés. Pueden comprar, ¿no? el manga incluso directo. Pero bueno, recomendadísimo para todos los que sean, pues digo, fanáticos del manga, obviamente, fanáticos del anime y fanáticos de, pues ahora sí que una narrativa interesante, porque la serie prácticamente es una obra maestra. ¿Por qué me interesó ver específicamente, otra vez yo que no soy tal vez muy fanático de este tipo de arte? Eh, Durante mucho tiempo, bueno, no mucho tiempo, ¿no? Pero hace algunos años, por ahí me introdujeron a lo que es la serie Dark Souls, una serie de videojuegos, que tiene estéticamente e incluso temáticamente mucha influencia de Berserk. Berserk, para los que no conozcan, pues otra vez es un manga que empezó el tiraje por ahí de finales de los 80, si mal no recuerdo, y prácticamente se extendió hasta el año pasado, donde trágicamente pues fallece el autor. Em, el manga en sí, por lo mismo, queda inconcluso. Esto apenas fue el año pasado, no hay realmente ahorita, hasta donde yo sé, noticias de que vaya a continuar. Sin embargo, incluso como una historia inconclusa, ¿no? Que como quiera se pues prolonga durante prácticamente 30 años, durante casi toda la vida profesional de este artista, Kentaro Miura. em, Me parece que es una obra maestra y obviamente tiene una fuerte influencia sobre muchos medios, incluyendo, como comentaba, ¿no? El juego de Dark Souls, que tiene aparte, tal vez luego podríamos hacer algunas disecciones ahí de los temas y la filosofía que hay también dentro de ese juego. Pero bueno, hoy estamos aquí para hablar de Berserk. No voy a hablar obviamente de toda la serie. Lo que quiero hablar es de un
una idea central en la serie, que es la idea del mal como un personaje, ¿no? Y ahorita vamos a explicar un poquito cómo lo aborda Kentaro Miura en su manga. Y obviamente pues ahí tratar de dibujar algunas reflexiones respecto pues a lo que significa la idea misma del mal, ¿no? La maldad. Berserk realmente es un manga con una buena serie de temas, todos obviamente pues, relacionados o interconectados. Habla de cuestiones de libre albedrío, cuestiones del destino, causalidad, ¿no? De los principales temas. Tiene obviamente un fuerte enfoque en cuestiones de relaciones humanas, ¿no? Amistad, amor, la resiliencia misma de los personajes, amistad, ¿no? Aborda la parte, como mencionábamos, del deseo, la idea del mal, el tema de la guerra. Tiene obviamente fuertes componentes tanto fantásticos como de horror, incluso algo de como horror cósmico, en el sentido de la gran indiferencia, vamos a decir, de toda esta cuestión de la causalidad. Habla mucho, ¿no? De los temas de voluntad, traición, venganza, otra vez en temas de relaciones humanas y el mismo desarrollo de personajes, esto es tremendamente importante. Tiene ciertos comentarios sobre la cuestión religiosa, aborda una serie de temas extensos en temas, otra vez como de mitología, religiosos, espirituales, y los mezcla de forma, obviamente, bajo la estética, ¿no? Lo que representa pues el manga, ¿no? La ilustración, pero también los conecta todos estos temas de manera conceptual, no solo desde su perspectiva en la historia, ¿no? En la narrativa que está contando, sino desde la profundidad e incluso una buena nivel de sofisticación de los conceptos mismos, de donde Kentaro Miura los aproxima. Y ahorita vamos a hablar de algunos de ellos, ¿no? Entonces, es, es pues un manga, una obra de arte, vamos a decir, muy fértil en temas, temas que obviamente pueden aproximarse todos los que mencioné desde el ámbito filosófico, y hay mucho que discutir, hay mucho que discutir sobre cómo esos temas son abordados, cómo los maneja la narrativa, cómo se expresan en los personajes, y obviamente lo que todos esos temas pues nos generan, ¿no? Como a nivel afectivo. Y uno de ellos es la idea del mal. Ahora, la idea del mal no se expresa en Berserk simplemente como ese concepto del mal, sino que es un personaje central que aparece por ahí alrededor, creo que del episodio ochenta y tantos, de los 364 que se publicaron, en un punto obviamente climático de la historia donde el antagonista principal, Griffith, empieza su transformación hacia Femto, es parte de como este grupo que le llaman la mano de Dios, que representan de alguna otra manera la esencia o la voluntad de la idea del mal, ¿no? Entonces, en esa transformación, Griffith entra como una especie de plano abstracto. En el universo de Berserk, pues está obviamente el plano material, ¿no? Como conocemos, el plano astral, que es donde habitan el tema de los monstruos, los demonios, criaturas fantásticas, ¿no? Elfos, duendes, etcétera, ¿no? Y un plano de las ideas, que muchos cuando decimos plano de las ideas, lo primero que tal vez nos remitiría sería a la teoría del plano de las formas de Platón, ¿no? O sea, hay un plano al que no podemos acceder, donde están las ideas prácticamente puras, por decirlo de alguna manera, perfectas de todo lo que se expresa en nuestro plano físico, ¿no? Es decir, la idea del color negro existe en el plano de las formas, como esa forma absoluta de negritud, y todos los temas negros que vemos aquí, por ejemplo, en el micrófono, ¿no? En los audífonos, etcétera, etcétera, en el color de mi pelo, pues de otra manera comparten cierta esencia de negritud, pero son como réplicas o reproducciones incompletas e imperfectas de ese concepto, esa forma, esa idea de negritud absoluta que existe en el plano de las formas, ¿no? Eso sería lo primero que nos remitiría. Sin embargo,
en el contexto del mundo de Berserk, el plano de las ideas opera más como esta cuestión del subconsciente colectivo, que para los que estén familiarizados con el tema de, por ejemplo, psicoanálisis, inmediatamente nos remitiría al trabajo de Carl Jung, que utiliza esta cuestión, ¿no?, como de conciencia colectiva, del subconsciente colectivo, para tratar de expresar cómo en el pensamiento humano, ¿no?, así como Freud decía que había un subconsciente, vamos, como personal, ¿no?, individual, hay ciertas imágenes, ciertos arquetipos, es la palabra tal cual que él expresa, ¿no? Ciertos como remanentes arcaicos que no se explican solamente a través de la cuestión individual, sino que se entienden como de alguna manera innatos o heredados, pero como de forma colectiva por esta conciencia inconsciente, ¿no? Valga ahí la contradicción de los seres humanos. Em, un ejemplo podría ser, por ejemplo, el arquetipo del árbol de la vida, ¿no? Que lo vemos en muchas mitologías, en muchas religiones, en muchos contextos de leyendas, de historias, representado en varias religiones, en todas las partes del mundo, ¿no? Tanto mitología nórdica, en la cábala judía, en la misma tradición judio-cristiana, en temas de filosofía oriental. Entonces, el arquetipo, por ejemplo, el árbol de la vida, que da creación, que conecta mundos, etcétera, pues es algo que, diría Jung, forma parte, ¿no?, de ese inconsciente colectivo. Y ese inconsciente colectivo existe, ¿no?, vamos a decir materialmente, en el mundo de Berserk. Entonces, este personaje que vive esta transformación entra a ese mundo de las ideas y ahí encuentra un personaje al que se le refiere como Dios. Es una especie, digo, visualmente es como un corazón, está como bombeando, pues ahora sí que este flujo de almas y conciencias y voluntades. Y mm, este ente se expresa él como la idea del mal. Em, una idea del mal que otra vez no solo es conceptual, sino que es material, existe materialmente en este plano del inconsciente colectivo. Y la idea del mal, ¿no?, esta deidad en el universo de Berserk, se empieza a escribir un poquito, digo, hay un diálogo ahí donde explica de dónde surge y qué es lo que representa. Y básicamente lo que menciona es que es una especie como de idealización humana para explicar el sufrimiento, para explicar la maldad de la naturaleza. Es decir, los seres humanos en el plano material experimentan desesperación, experimentan angustia, experimentan muertes absurdas, guerras, sentimientos negativos, eh, experimentan lo que normalmente atribuiríamos a la maldad, ¿no?, que siempre ha sido un problema a nivel filosófico, teológico, decir, bueno, si existe un Dios, ¿por qué permite un Dios que obviamente es omnipotente, todo lo puede, y es eternamente bueno? ¿Por qué existe el mal? ¿Por qué permite ese Dios que haya guerras, que muera gente inocente, que haya estos crímenes violentos contra niños, contra inocentes, enfermedades que no podemos controlar, ¿no? Entonces, obviamente todo esto, que si lo vemos desde el punto de vista 100% de la naturaleza, podríamos decir que es totalmente neutral. Cuando la conciencia humana trata de articularlo, pues sentimos que hay ahí algo de maldad. Em, y obviamente no, es difícil explicar esa maldad, de dónde viene, cómo surge y por qué existe, porque parecería irracional. Entonces, esas preguntas, esa preocupación, ¿no?, humana, en el inconsciente colectivo de Berserk, crean o dan pauta a que se genere esta idea del mal y que esta misma idea del mal entonces explique a través de la misma causalidad que controla este tipo de maldad, ¿no? Es de una otra manera, es la explicación, es la justificación para que exista el mal.
Entonces, de alguna manera, es como una especie de tema iterativo en donde el inconsciente humano crea este Dios, crea este ente divino para tratar de explicarse por qué el mal existe, y este ente divino que, vamos a decir, donde confluye esas preocupaciones, esos sentimientos, ¿no? Todas esas cuestiones malvadas, opera entonces en la voluntad del plano material para que continúe sucediendo todo esto que le da vida. Entonces, esa es, vamos a decir otra vez a nivel de lo que explica ahí Berserk, ese es el ente que representa lo que llama la idea del mal, ¿no? Algunas cuestiones que utiliza para expresarse, qué es lo que es, menciona por ahí que es como el ego del mundo, ¿no? Es la oscuridad que habita en todos los corazones humanos, menciona que habla aquí de la naturaleza humana dentro del contexto de Berserk, que los sentimientos negativos, ¿no?, que dan origen a esta idea del mal definen esa naturaleza humana. Es el deseo de los humanos de tener una razón, tener una explicación. Y en ese sentido, pues esa misma idea del mal controla entonces ese destino. Y ahí habla ya de otro tema muy fuerte, que está ligado obviamente con ese tema de la idea del mal, que es la cuestión de la causalidad, que también es un concepto bastante explorado por Jung, y en la filosofía en general, ¿no? Pero es el tema de causa y efecto, ¿no? O sea, hay ciertas cosas, podría decirse que hay un tema de determinismo, de que ciertos elementos, o sea, todo tiene una causa, ¿no? Hay algo que lo causa, hay algo que lo provoca. Y eso que lo provoca, pues provoca a su vez un efecto que causa otras cosas, y eso a la vez provoca un efecto que causa otras cosas. Y de otra manera, pues a través de esa ley de la causalidad, pues está prácticamente todo determinado. Y eso, digamos, le podemos llamar el destino, ¿no? El cual no hay escapatoria, porque ahí está todo ya causado y simplemente se están dando esos efectos de esa causalidad y no hay, como quien dice, escapatoria. O al menos ese es uno de los temas que parecía ser. Entonces, esta idea del mal, ¿no?, controla esa causalidad, controla ese destino y a la vez hace que ese mal, pues digamos, se reproduzca y continúe alimentando la idea del mal como este ente divino, ¿no? Menciona por ahí que obedeciendo la voluntad de la esencia de la humanidad, este ente teje el destino de todos los hombres. Y eso es lo que se refiere, eso es lo que significa ser humano, es lo que significa, o sea, ser humano prácticamente significa ser malvado, ¿no? Tener emociones, deseo, estar incompleto. Entonces, eso lo expresa más o menos ahí en el cómic. Podríamos entonces interpretar que la idea del mal, pues al final es una narrativa. Es una narrativa que da sentido, que da explicación a la existencia humana y a esa percibida naturaleza maligna. Y todo eso entonces está determinado. Pero obviamente, este es uno de los temas que desarrolla Berserk. Ese como choque o esa oposición que pudiera haber entonces a esta idea del mal. La idea del mal, ¿no?, nace otra vez de como este colectivo de sentimientos malvados y deseos, funciona para darle orden a ese mal, lo hace en ese sentido racional y le da propósito a la forma misma del mal. Entonces, lo que decíamos, es medio circular, es tanto el antecedente como la causa del mal. El mal le da origen y la idea del mal le da origen al mal. Es como un ciclo predeterminado, constante. Y ese es el destino. Sin embargo, si eso fuera, pues prácticamente ahí estaría cerrado el tema. O sea, si fuera entonces el tema 100% terminado, estaremos hablando entonces de que en el universo de Berserk, y otra vez, todo esto estamos hablando del universo de Berserk, ¿no? Obviamente esto podríamos llevarlo o derivar ciertas nociones y ciertas ideas de esto en, en nuestra realidad propia. Pero son temas, son problemas filosóficos que siguen abiertos. Porque aquí uno de los primeros problemáticas que se pone sobre la mesa es entonces, si todo está determinado a través de la causalidad, entonces no hay cuestión como libre albedrío. Entonces, todos los personajes que están operando en el mundo de Berserk, en esta
Y hasta este momento es como una especie de tragedia griega, tragedia nietzscheana, también pueden encontrar algunas em, desarrollos sobre esas nociones. Pues es eso, ¿no? Es un mundo malvado, ¿no? Donde los humanos tienen naturaleza malvada, donde su esencia es esa maldad, y entonces pues no hay mucho que hacer. Todo está determinado entonces hacia esa maldad. Pero entonces aquí, de manera muy, muy sutil y bastante sofisticada, ¿no? Diría yo, el autor empieza a jugar con el reto de esa noción. Y obviamente todo está determinado, ¿no? Y este ciclo no termina. El mal de alguna otra manera podría ser como infinito. Y sin embargo, la forma en la que el mal ya es materializado a través de otros personajes en la serie, lo vamos a explicar, precisamente es a través de la finitud. Todo esto, y es importante, voy a tratar de poner ahí el enlace, es una amalgama también de ideas, ¿no? De obviamente gente que ya ha explorado estas ideas, y hay un ensayo muy bueno que voy a poner por ahí, que explica esta metafísica, ¿no? De la idea del mal a través de esta relación de finitud, ¿no? Pero no es como el único contraste. Todo esto, ¿no? Se le presenta como al antagonista principal, ¿no? Que renace como uno de los representantes, vamos a decir, de la mano de Dios le llaman, ¿no? Que es como estos eh, semidioses demoníacos, malignos, cuyo rol es ejercer la voluntad del mal, la voluntad de la idea del mal. Que si vamos de que esto es el destino, esto es totalmente determinado, pues esa voluntad es la voluntad de mantener esa causalidad, mantener ese orden, mantener ese ciclo de causa y efecto infinito, que siga dando espacio a la idea del mal. Y entonces el personaje principal, Guts, ¿no? Que es el antihéroe, pero es el protagonista, ¿no? De la serie, está constantemente en una lucha, como el contrario, ¿no? de Griffith, para revertir esa causalidad. Y creo que en alguna parte lo menciona, ¿no? Él y otro personaje por ahí, el caballero de la calavera, o no sé cómo se llama en español, mencionan, son como dos pescados que de repente saltan a contracorriente de la corriente de la causalidad. Y en ese sentido dice, bueno, un pescado no puede revertir la corriente del río. Sin embargo, Guts constantemente trata, ¿no? Está en esta lucha, está en este conflicto, está en aventura interminable de nadar contra la corriente del destino y tratar de alterarlo. ¿Y qué es lo que puede alterar entonces la causalidad? Es lo que también Jung llamaba lo que es acausal. O sea, que no tiene, o parecería que no tiene una causa directa, que sería algo como el tema de la aleatoriedad o el tema de la suerte. Entonces, en esa parte, vimos que en ese absoluto hay un factor, hay algo al final que puede cambiar o alterar eso que ya parecería determinado. Y ahí entonces esa es parte clave de la cuestión o del conflicto de la serie. Y tanto en GOTS hay obviamente siempre esta lucha, ¿no? De volver a retar lo que parecía ya está determinado. Y en Griffith hay siempre esta intención, este móvil de mantener su destino determinado. Que su destino es como llegar a tener su propio reino, a ser el heredero, el rey del mundo. Y ese es el conflicto. Sin embargo, y aquí es donde empiezan entonces las rupturas, ¿no? Con eso
podríamos decir que pues, la idea del mal no tiene poder absoluto. La causalidad entonces no es absoluta. Entonces no es infinito. No es estático, no es determinado, no es esa naturaleza inamovible. ¿Por qué? Porque existen estos factores. Existen estos pescados saltando arriba del río de la causalidad, ¿no? Así como lo cita por ahí en el manga. Y entonces, a esta idea del mal se le puede negar. Hay cierta cantidad de agencia en el que se puede negar. La materialidad de este mal viene en la forma de los antagonistas principales de la serie, que son los apóstoles. Que, como lo indica ahí Antonio Wolf en su ensayo, ¿no? Lo interesante es la relación etimológica de la palabra apóstoles, porque los apóstoles realmente son como demoníacos, son monstruos, pero no se les llama demonios ni se les llama monstruos, se les llama eso apóstoles, que es pues, una derivación de mensajero, ¿no? Que tiene relación también con el concepto simbólico de un ángel. Entonces, estos apóstoles, estos mensajeros son la encarnación de ese mal, son la encarnación de la idea del mal. Y son normalmente humanos que renuncian a algo de su humanidad, ¿no? Sacrifican algo de su humanidad para tener como este poder sobrenatural que, aunque en teoría, ¿no? Parecería que los hace más fuertes, los hace más grandes, los hace tener mayor agencia que los humanos, como argumenta Antonio Wolf en su texto sobre la idea del mal, los hace menos humanos, sacrifican su humanidad. Y aquí menciona, ¿no? La contraposición del árbol de la vida contra el árbol de conocimiento, que esto casualmente tiene relación, por ejemplo, lo vemos en la serie también de Evangelion, donde de igual forma, ¿no? Los humanos estamos de una otra manera condenados, pero a través de la racionalidad, por haber probado el fruto del árbol del conocimiento, y los ángeles también son como mensajeros que vienen a destruir el mundo. Tienen estas formas raras y extrañas y absolutas porque tienen el árbol de la vida. Consumieron el fruto del árbol de la vida. De forma similar aquí, ¿no? El apóstol es como aquel que toma el árbol de la vida y la humanidad es el árbol del conocimiento. Y en ese sentido, aquí se dice, o sea, cuando él encarna el mal porque sacrifica la humanidad, ¿no? Por pues una idea tal vez de vida eterna, por un poder desmesurado. Y ahí es donde menciona, y de hecho sí lo menciona en la del mal, o sea, como ese mal es como ese deseo desbordado, pero es un deseo finito, que solo opera para contribuir a eso que parecía que ya está determinado. Wolf menciona que el sacrificio realmente es un sacrificio infinito el que hacen los apóstoles, ya que los baja de nivel como en la escalera ontológica. ¿Por qué? Porque la vida por sí sola, aunque sea esta vida de poder sobrenatural, ¿no? de gran resistencia física, de fuerza sobrehumana, de gran agilidad, es menos que la vida razonada con sentimientos y razón. Eso es lo que pierde el apóstol. Ellos obviamente tienen la idea de que su vida es infinita porque piensan que nunca va a morir, pero lo que la serie obviamente continuamente nos muestra es que los apóstoles mueren siempre y son regresados entonces al flujo este de la causalidad. Es un deseo desbordado, con una potencialidad desbordada para efectuarlo, pero es finito, ¿no? Y está desconectado, es individual, no hay relaciones. Y volvemos a Guts y a los personajes principales. Uno de los grandes temas es cómo esas relaciones humanas, generan esa resiliencia y generan algo más allá del deseo propio. Expresan una especie de colectividad que permite quebrar lo determinado de la maldad. Y ahí está el choque. Ahí está el conflicto. El conflicto entre naturaleza y razón,
el conflicto entre lo determinado y lo indeterminado, el conflicto entre la causalidad y la suerte, y cómo se influyen los dos. Que también es como este concepto junguiano de la sincronicidad. Son eventos relacionados de forma significativa, pero que carecen tal vez de una conexión causal. Y esa es la interacción, ¿no? Que hay entre el mundo astral, el mundo de las ideas, el mundo material. La humanidad en Berserk, de otra manera, deseaba estos mitos, estas fantasías, que rumbo al final del manga, ¿no? Se hacen realidad a través de cómo esta conexión que hay entre estos diferentes planos. Y la humanidad, en cierto sentido, pues deseaba un salvador, representado como Griffith, que aparentemente es eso, ¿no? Es un salvador, es como la encarnación, ¿no? De la luz, del bien, pero es al revés, la encarnación del mal. Es el deseo mismo de la humanidad sublimado hasta sus últimas consecuencias. Pero dentro de Griffith hay una parte de, que tiene que ver con esa suerte, que tiene que ver con esa autoridad, que es cuando él entra al mundo material nuevamente, lo hace mezclándose, ¿no? Con el hijo no nacido, ¿no? De Guts y Casca. Y eso le da ese punto ahí de suerte, ¿no? De sincronicidad, de acausalidad. Y lamentablemente, no vamos a poder saber al final cómo cierra ese conflicto, porque es una obra que está inconclusa y terminará inconclusa, o si la concluyen, pues bueno, no sé qué tanto será acorde a la visión, ¿no? Que ya tenía planteada el autor, pero plantea preguntas interesantes. Plantea, como siempre, ¿no? Ciertas posiciones, ciertas tensiones que son muy, muy interesantes. Y obviamente, ¿no? Habla de una metafísica que tiene cierto sentido y espiritual, cierto sentido, pues vamos a decir, místico, ¿no? La naturaleza humana como maldad, pero a la vez el humano como una serie, una especie, ¿no? De ser espiritual, que tiene entonces esa capacidad de tener la voluntad tanto de la maldad como también de negarla. Y en el sentido que no sea destino y causa absoluta. Entonces es muy interesante. Yo creo que con esto cerraría, pero definitivo, ¿no? O sea, esta relación que hay entre el mal, el deseo, la causalidad, las tensiones contra la suerte, ¿no? La vía, el conocimiento. Son conceptos, ¿no? Tanto simbólicos como conceptuales mismos que vale mucho la pena explorar y nos ayuda, ¿no? A poner como en perspectiva también nuestras propias nociones que tenemos, ¿no? Del bien, del mal, lo finito, lo infinito, el destino, el libre albedrío, la voluntad, el miedo, que son temas propiamente filosóficos y por lo mismo difíciles de que sean en algún momento totalmente resueltos, ¿no? Entonces, bueno, pues de eso quería hablar un poquito. Por ahí en la descripción igual pongo ahí el enlace de este ensayo, es muy bueno. Hay muchos información, ¿no? Digo, lean Berserk, es la recomendación. Y bueno, hay muchos conceptos ahí que explorar, ¿no? O sea, Kentaro Miura saca mucho de estas ideas de otros autores, de otras tradiciones, eh, de otros textos. Entonces hay obviamente mucho ahí por donde explorar.
Pero bueno, por esta semana sería todo. Nuevamente, los que nos escuchan por primera vez, les recordamos, pues bueno, estos publicamos cada semana, tanto en los canales principales de podcast, ¿no? Spotify, Google, iTunes, como en el canal de YouTube. Síganos por favor, compartan, denle like si les gusta el contenido y déjanos por ahí sus mensajes, sus recomendaciones de qué quieren que hablemos, sus opiniones. Si han leído Berserk, qué opinan de la idea del mal, cómo la idea del mal es similar a la concepción que tenemos en el presente, ¿no? Sobre la naturaleza humana y todas esas nociones medio abstractas que obviamente pues dan pie a bastante discusión, ¿no? Entonces, déjanos por ahí sus comentarios y bueno, también siempre me pueden contactar en mis redes sociales, Fede Fiesta en Twitter, Fede Compean en Instagram. Prácticamente no tengo actividad en ninguna de las dos, pero leo los mensajes, leo los tweets, estoy ahí, así como muchos de nosotros pegado a las redes, consumido por ellas, como la misma idea del mal. En fin, nos vemos la siguiente semana. Gracias a todos los que nos escuchan. Pues por esta semana sería todo.